10 minutos, 10 entrevistas sobre la iglesia del futuro. Ahí tenés que estar. Suscribite a mi canal para recibir las notificaciones de todos los videos que subo, entrevistas, foros, prédicas, enseñanzas, lo que sea. Ahí suscribite ya. Hoy nos toca Guillermo Mackenzie, nos va a hablar de su experiencia de pastorear una iglesia multicultural y por qué es importante plantar iglesias en contextos urbanos. Ahí, quédate. Bueno, Guillermo, contanos, ¿qué estás haciendo hoy en la ciudad de Buenos Aires? Hoy estoy pastoreando una iglesia multicultural en el barrio chino, una iglesia que nace de inmigrantes taiwaneses, luego recibe también inmigrantes de China continental y otras personas de aquí de Latinoamérica y Argentina, por supuesto. Así que estoy pastoreando esta iglesia que nuclea a todas las culturas que quieran sentirse bienvenidas en nuestra congregación. ¡Wow! ¿Y cómo es pastorear una iglesia donde en medio del mate tenés arepa y además también comida china? ¿Cómo haces? Mirá, me encanta la comida, así que es muy fácil. Todas las comidas las recibo con gusto, las celebro y además de la comida también se necesita un gran nivel de apertura cultural, de amor por la diversidad. Es un requisito fundamental para estar en este espacio y bueno, es una de las características que Dios puso en mi vida. Así que en principio definitivamente hay que amar a las personas como son, con la cultura que traen. Y eso, por supuesto, trae desafíos, trae muchas veces trabajar mucho la comunicación para que se entienda bien lo que uno dice, desde dónde lo dice, aprender a escuchar mucho. La verdad es que la pandemia nos afectó a todos en muchos sentidos. ¿Qué cambios crees que trajo la pandemia en este gran misterio que es el ser iglesia? Bueno, una de las cosas que afecta muy puntualmente a las iglesias de una gran ciudad es que la pandemia nos incomodó para bien de sacarnos de la cabeza la centralidad del templo y de tener un día en que pretendemos reunir a toda la congregación. Creo que fue genial que nos desafíe a salir del templo, pero no solamente del templo como lugar físico, sino también a salir del domingo como lugar neurálgico de concentración de gente, a tener más bien una flexibilidad general de días, de tiempos en que la iglesia puede reunirse, modalidades diferentes en que descubrimos que se puede alcanzar a personas. Y digo puntualmente en una gran ciudad por la gran problemática, por ejemplo, de transporte que tenemos, de distancias que hay que recorrer a veces. Y la pandemia nos demostró que se puede pastorear de una manera muy, muy diferente y adaptarnos a estas nuevas modalidades. O sea, ¿crees que la virtualidad en cierto sentido tiene más de lo positivo, tiene más positivo que negativo? Yo creo que sí, sobre todo para toda la generación que ha aprendido a vivir la virtualidad. Claro que también incluye mucho un factor etario y también cultural. Es decir, para las culturas que no son tan relacionales, la virtualidad es una solución muy útil. Para las culturas más relacionales le cuesta un poco más, sobre todo a las generaciones que no nacieron o no crecieron con el llamado a la virtualidad, porque aún las culturas relacionales que nacieron y crecieron con la virtualidad también aprenden a enfocar esa impronta relacional a través de lo virtual y listo. A ver, la pandemia nos cambió el foco o desnudó ciertos aspectos tendencias, podríamos decir, que no estaban siendo de lo, digamos, de lo total eficiente o alineados con el Evangelio. Y pensando ahora en el futuro, o sea,
obviamente estamos atravesados por la pandemia y esta situación que acabaste de describir también, ¿qué características crees, no sé, danos 2 o 3 características que crees que va a tener esa iglesia del futuro? Bueno, la primera tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo de la pandemia y es un cambio rotundo en cuanto a la iglesia que nuclea gente, Ujú. es el futuro que tiene que enviar gente. Es decir, cuando uno tiene reunión congregacional, reunión, culto de domingo como actividad central y fundamental de la iglesia, es una actividad más bien centrípeta, reúne a toda la congregación y ahí es donde las iglesias nos sentimos fuertes, nos sentimos capaces, somos muchos, nos sentimos envalentonados. Ujú. La iglesia del futuro se tiene que envalentonar cuando se va, cuando se dispersa, cuando se la vida cotidiana de lunes a viernes, sábados, que es ese espacio que me parece la iglesia no puede abandonar. La iglesia del futuro tiene que ser una que el discipulado no es traer gente a la iglesia, sino acompañarnos en el salir del espacio de confort, de autoseguridad, y el discipulado vivirlo dentro de las diferentes actividades donde podemos estar inmersos en medio de la ciudad. Eso creo que es clave, sacar la centralidad de domingo de templo. No estoy planteando, por supuesto, abandonarlo. Creo que sigo creyendo que la reunión de los creyentes es una parte fundamental de la iglesia. Pero ciertamente las ciudades necesitan que los cristianos estemos mucho más involucrados en el día a día y en las distintas esferas de la iglesia. Que el ministerio de un cristiano no se limite a los servicios internos eclesiales, sino que una iglesia que entiende que el ministerio cristiano está donde la ciudad lo necesita, necesita la luz de Cristo. Qué buena característica que acabaste de decir, la verdad es que es un tremendo desafío por delante. Y mi última pregunta para esta entrevista es, ¿por qué es importante plantar iglesias en contextos urbanos actuales? ¿Por qué tenemos que plantar iglesia? Bueno, primero porque bíblicamente la iglesia es el plan que Dios diseñó para llevar a cabo la edificación de su reino. O sea, claramente la iglesia ocupa un rol central en el corazón de Dios. Dios, en su revelación, en la palabra, no habla necesariamente de movimientos o de conferencias que son súper útiles y que las promovemos y queremos estar ahí. Pero el fin último tiene que ser la iglesia porque lo establece la Biblia, porque lo establece el plan de Dios de salvación. Eso desde el punto de vista bíblico, pero desde el punto de vista pragmático, también los que hemos estado en contacto con plantadores y hemos desarrollado formas de promover la plantación de iglesia, sabemos que todo ese proceso de plantación es un proceso riquísimo de entender las dinámicas de la ciudad. A medida que toda ciudad, sobre todo las globales urbanas, son ciudades dinámicas, que cambian permanentemente. Y eso nos exige como iglesia una capacidad, una dinámica de cambio que es imposible para una iglesia establecida mantener ese ritmo. En cambio, la promoción de las plantaciones de iglesia nos fuerza a esa reflexión permanente, es decir, ¿qué necesita este ámbito de la ciudad? ¿Qué tipo de iglesia necesita? Las iglesias establecidas ya están de alguna manera atendiendo a un nicho social. Pero no, es imposible que las iglesias establecidas hoy puedan alcanzar absolutamente todos los surgimientos de nuevos nichos sociales en una ciudad. Entonces, las iglesias nuevas son las que, por un lado, se enfocan y tienen la capacidad de enfocarse por su característica de novedad, tienen la posibilidad de enfocarse en esos nuevos nichos, pero además nos desafían a las iglesias establecidas también a continuar inmersos en esa dinámica de ciudad. Necesitamos toda la cantidad de iglesias posibles para saturar el evangelio con sus diferentes facetas de una ciudad y no centrarse solamente en un aspecto esperando que las nuevas dinámicas sociales se ajusten a la iglesia. La iglesia es la que tiene que salir a ajustarse a las nuevas dinámicas. Y cuanta mayor multiplicidad de esas dinámicas haya, mayor multiplicidad de iglesias necesitamos que existan también.
Así que te lo dijo un misionero transcultural en el barrio chino en la ciudad de Buenos Aires que pastorea argentinos, latinoamericanos, taiwaneses, chinos. Es necesario plantar iglesias para meternos con la verdad del Evangelio en las dinámicas que tiene la propia ciudad para ganar personas para el Señor. La iglesia del futuro tiene que ser una iglesia que se renueva, que planta, que se revitaliza y que entiende cuál es el rol del Evangelio que tiene que cumplir en cada una de las esferas de la ciudad. Que la iglesia no es el templo, no es el edificio, no tiene que ver con reuniones una vez a la semana, sino tiene que ver con nuestras 24 horas en el lugar donde estamos, en la familia, barrio, trabajo. Que Dios te bendiga. Gracias, Guille, por este Excelente. tiempo. Gracias a vos, América. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.